este video vamos a resolver el ejercicio 3.7 del libro de cálculo de varias variables de Palacio Pinedas, donde pues nos piden verificar o comprobar que estas dos derivadas parciales de tercer orden con respecto a esta función pues sean totalmente iguales. Bueno, básicamente lo que nos pide el ejercicio es derivar esta función 3 veces con respecto a las variables dadas para cada derivada. Dicho esto, pues iniciaríamos derivando esta función con respecto a r, y pues básicamente al hacer eso pues obtendríamos 4r al cubo por s al cubo por t menos 3s al cuadrado por e elevado a rt por t. ¿Por qué por t? Pues al derivar el exponente rt con respecto a r y pues luego ese resultado multiplicarlo, pues tendríamos este resultado. Básicamente tendríamos que aplicar una segunda derivada con respecto a este orden, en donde la vamos a derivar por r aplicando pues, la regla de la cadena, en donde vamos a comenzar a derivar nuevamente la variable r. Ahí obtendríamos un resultado 12r al cuadrado por s al cubo por t menos 3s al cuadrado por e elevado a rt por t al cuadrado. Para finalizar nuestra primera derivada, pues tendríamos que volver a hacer una tercera derivada con respecto a s, y ese resultado, pues tenerlo muy en cuenta para compararlo con el resultado de la segunda derivada que vamos a hacer. Con respecto a la segunda derivada, pues como ya tenemos la primera derivada con respecto a r, lo que vamos a hacer es vamos a hacer una segunda derivada con respecto a s, nuevamente con la regla de la cadena. Entonces acá básicamente lo que hicimos fue derivar con respecto a s y obtuvimos este resultado. Y ya para finalizar, pues sería básicamente volver a derivar, hacer la última derivada con base con respecto a r para poder comparar los resultados. Una vez comparados los resultados obtenidos, pues concluimos que después de derivar paso a paso y simplificar, obtenemos que el orden de las derivadas parciales en este caso no afectan el resultado gracias a que las funciones involucradas son muy suficientemente suaves o son muy simples. Soy José Ángel Bocio y vengo a explicarles derivadas parciales en coordenadas esféricas aplicando la regla de la cadena. El enunciado del problema es el siguiente: sea función de radio, teta y phi igual a x a la 2 menos y a la 2, xz, y en coordenadas esféricas x igual a radio de seno teta, coseno de phi, y igual a seno de teta, seno de phi, z igual a radio de coseno de teta. Determina entonces la variable de f de la función sobre la variable de radio, la variable parcial de f sobre teta, sobre la variable parcial de teta, y la variable parcial de la función sobre la variable parcial de phi, usando la regla de la cadena. Teniendo esto, la regla de la cadena para radio es igual a la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de radio igual a la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de x. Siguiendo con esto, la derivada de x sobre la derivada parcial de r más la derivada parcial de la función sobre la derivada parcial de y, la derivada parcial de y
sobre la derivada de radio más la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de z, la derivada parcial de z sobre la derivada parcial de radio. Para teta sería lo mismo, sería la derivada parcial de f sobre la derivada de teta, derivada parcial de f sobre derivada parcial de x, derivada parcial de x sobre derivada de teta, más derivada parcial de f sobre la derivada parcial de y, derivada parcial de y sobre la derivada parcial de teta, más la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de z, la derivada parcial de z sobre la derivada parcial de teta. Para phi, seguimos con lo mismo, derivada parcial de la función sobre la derivada parcial de phi igual a la derivada parcial de la función sobre la derivada parcial de x, derivada parcial de x sobre la derivada parcial de phi, más la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de y, derivada parcial de y sobre la derivada parcial de phi, más la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de z, derivada parcial de z sobre la derivada parcial de phi. Encontrando las derivadas parciales respecto a la función. Esto quiere decir que la función de x, y y z igual a x a la 2 menos y a la 2 más z respecto a x, y y z nos da un total de derivada parcial de f sobre la derivada parcial de x es igual a x a la 2. Siguiendo con esto, derivada parcial de la función sobre la derivada parcial de y es igual a menos 2y y la derivada parcial de la función sobre la derivada parcial de z es igual a 1. Calculamos las derivadas parciales de x, y y z. Recordemos que lo anterior era la derivada parcial de la función. Las derivadas parciales respecto a radio nos da la derivada parcial de x sobre la derivada parcial de radio es igual a seno de teta y coseno de phi. La derivada parcial de y sobre la derivada parcial de radio es igual a seno de teta y seno de phi. Y la derivada parcial de z sobre la derivada parcial de radio es igual a coseno de teta. Y nos daría como resultado derivada parcial de la función sobre la derivada parcial de radio es igual a 2x seno de teta coseno de phi más entre paréntesis menos 2y seno de teta seno de phi más 1 coseno de teta. Siguiendo con esto, vemos las derivadas parciales respecto a teta, que nos da una derivada parcial de teta sobre derivada parcial de r es igual a radio coseno de teta coseno de phi, derivada parcial de y, derivada parcial de teta es igual a radio del coseno y el de teta seno de phi. Y la derivada parcial de z sobre la derivada parcial de teta es igual a menos el radio del seno de teta. La respuesta quedaría la derivada parcial de la función sobre la derivada parcial de z es igual a 2x radio de coseno de teta coseno de phi más menos entre paréntesis menos 2y radio de coseno radio de coseno de teta más seno de phi más 1 menos radio de seno de teta. Las derivadas respecto a phi. Esto nos daría derivada parcial de x sobre derivada parcial de phi es igual al radio a menos radios de seno de teta, seno de phi, la derivada parcial de y sobre la derivada parcial de phi es igual a radio de seno de teta coseno de phi y
derivada parcial de z sobre derivada parcial de phi es igual a 0, lo que nos da una respuesta que es la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de phi es igual a 2x menos el radio del seno de teta, seno de phi más, entre paréntesis, menos 2y, radio de seno de teta más coseno de phi más 1, 0. Para concluir, se puede decir que la regla de la cadena permite obtener derivadas parciales cuando la función depende de variables transformadas. Las coordenadas esféricas son útiles para problemas de simetría radial. Muchas gracias.